Hola, ¿cómo andan? Bueno, ya que estamos comenzando el año, dije, vamos a empezar por el principio. Y yo en su momento empecé a realizar mosaico con venecitas, este material tan utilizado, ¿sí? Que viene de muchos colores, vienen opacas, translúcidas. Y les cuento, yo la pinza que más utilizo es la de 2 ruedas, que es la más indicada para cortar venecitas, vidrio, espejos, pero también se puede utilizar la de alicatar. Les voy a mostrar también algunos cortes, ¿sí? Yo la uso más para cortar azulejos, pero también sirve. Y ténganse un cepillito, una palita, puede ser una pinceleta, una pala más grande, lo que quieran, pero es para limpiar los restos de material. Recuerden que esto es material vitrio, así que si yo hago esto me voy a estar clavando las astillitas. Así que a continuación les voy a mostrar algunos cortes realizados con venecitas. Espero que les sirva. Comencemos con los cortes. Las pinzas se toman del extremo, ¿sí? No de arriba, para no hacer más fuerza de la necesaria. Vamos a comenzar con la de 2 ruedas, que se coloca al centro de la pieza y va a cortar en el sentido de las ruedas. ¿Sí? Puedo volver a cortar a la mitad. Puedo volver a cortar a la mitad en el otro sentido y hago bastoncitos más finos. Con la de alicatar también puedo cortar, pero en vez de colocarla al centro, ¿sí? Solo el extremo. Ven que tiene una parte que es más chata y una pancita. Coloco el extremo de esa pancita, digamos, y voy a realizar el corte, ¿sí? Si yo la coloco al centro de la pieza, se va a estallar. Lo mismo para cortar de vuelta a la mitad, ¿sí? Si quiero cortar en diagonal, también puedo hacerlo para hacer triángulos. Me coloco en el centro, sostengo la pieza y obtengo triángulos. Puedo volver a cortar a la mitad para triángulos más pequeños. Si yo quiero emprolijar estos bordes, lo puedo realizar colocándome paralelo y haciendo un poquito de fuerza hacia adentro. Y voy emprolijando. Entonces me pongo paralelo, pero voy haciendo un poquito de fuerza hacia adentro, como un pellizquito suavecito. ¿Sí? Seguimos. Ahora, para realizar curvas, yo voy a cortar primero en recto, saco la esquina y después voy a ir con pellizquitos y emprolijando. Ya ahí tenemos la primera forma, el abanico. Podemos llegar a cortar el extremo de al lado y tenemos otra forma, ¿sí? Que también es utilizada. Si yo quiero hacer una hoja, en vez de quitarla de al lado, voy a quitar la opuesta. Entonces quito un extremo y el de enfrente. Entonces ahora voy a redondear. Y voy a tener una hojita. Si yo quiero hacer un pétalo o gota, voy a retirar uno de los extremos del medio. Redondeo y tengo una gotita. Y si quiero hacer un círculo, ¿ven? Y lo voy emprolijando hasta donde yo quiera. Y si me quedó medio baladito, insisto, saco un poquito más, ¿sí? Sin miedo. Y les voy a mostrar con la pinza de alicatar que también se puede redondear. Es decir, voy a cortar el extremo, en este caso como es una punta nomás, es bastante chiquito, lo puedo colocar en el centro, ¿sí? Y voy a prolijar, en este caso me pongo de frente, ¿sí? Y hago pellizquitos como hacia abajo, ¿sí? Como voy pellizcando y voy redondeando, siempre poquito. Pero ven que también se puede redondear. Entonces acá tenemos los primeros cortes rectos y generando curvas.
Bueno, continuamos con algunos cortes más. Por ejemplo, de un bastoncito, una venecita cortada a la mitad, voy a redondear uno de los extremos, como venimos haciendo. Cortamos las esquinas y redondeamos, pulimos los bordes con pellizquitos pequeños. Puedo redondear los dos extremos y hago una especie de óvalo. También puedo probar, si se me resbala mucho la de 2 ruedas, puedo probar con la de alicatar, ¿sí? También. Acuérdense que de frente. De un triángulo voy a hacer un pétalo, que es muy utilizado para las flores, las hortensias. Y hago lo mismo. Corto una de las esquinas, otra de las esquinas y redondeo. Quiero puedo sacar un poquito más. Redondeo. Como les decía, prueben si quieren con la de alicatar también. Y tienen estos pétalos. Ahora les voy a mostrar para hacer un rombo, que se utilizan mucho en los fanales estilo turco. Entonces me voy a ir 5 milímetros para adentro, o la medida que ustedes quieran, pero que sea pareja de los dos lados. Y voy a unir del extremo a la marca y del extremo a la marca. Y del otro lado igual. Sostengo la pieza y me coloco con la de 2 ruedas sobre la línea. ¿Sí? A veces sale entera, a veces hay que prolijar un poco. Y se utiliza tanto de estas venecitas opacas como las translúcidas, ¿sí? Para hacer los fanales. Está bueno tener las líneas para guiarse, porque si no, por más que tenga buen ojo, siempre me voy más de un lado, más del otro, ¿sí? Para hacerlo más prolijo. ¿Sí? Ahora, para formar curvas necesito trapecios, ¿sí? Que voy a ir variando el ángulo, ¿sí? Que voy a ir sacando, pero también lo hago de la misma manera. Me coloco en este sentido y en prolijo. Sí, ahí tengo trapecios. Para hacer trapecios más pequeños, por ejemplo, voy a cortar. Siempre el tamaño y las diagonales que marco van a depender del trabajo que tenga que realizar, de la curva que yo realice. Pero para mostrarles una opción, yo voy a cortar un extremo así, el otro extremo así y el del centro así. Por lo menos a mí me resulta más simple y ya voy generando esas diagonales que necesito para esos trapecios. Entonces ahí tengo una de las diagonales, otra de las diagonales y la del centro. Y entonces voy a tener estos trapecios. Entonces acá tenemos otra de las formas más utilizadas para realizar el mosaico. Y ahora les quiero compartir los últimos cortes. Hasta ahora vinimos haciendo curvas, quitando una esquina y redondeando. Una curva convexa, ¿sí? Las más complejas son las curvas hacia adentro, ¿sí? Las cóncavas. Porque si yo quiero empezar a cortar siguiendo esa curva, va a tender a seguir para allá el corte. Entonces, si bien en las venecitas no podemos hacer demasiado cóncavo, ¿sí? Vamos a por lo menos generar una curva suave. Para hacer un corte recto decíamos que colocábamos la pieza al centro y corta recto. En este caso vamos a hacer un pellizco, ¿sí? En diagonal. Me posiciono
sostengo fuerte con la otra mano y hago un pellizco, ¿sí? Y voy a insinuar esta curva hacia adentro. Y voy con pellizquitos más pequeños, terminando de formar esa curva, ¿sí? Van a ver que cuesta un poquito más, así que mucha paciencia acá para formar estas curvas, pero insisto, de a poquito y se forma, ¿sí? Vamos de vuelta. Sostengo firme con la otra mano y pongo en diagonal, no recto, y hago un pellizco, ¿sí? Y termino de emprolijar. ¿Sí? Y ahí me queda esa especie de estrellita. Ahora les voy a mostrar combinando una forma convexa, es decir, hacia afuera. Voy a cortar el extremo y voy a redondear. Y del otro lado vamos a primero cortar un poquito de más y después vamos a hacer redondear e ir hacia adentro, ¿sí? Y vamos a hacer una boquita con los dos tipos de cortes. Retiro un extremo y redondeo con pequeños pellizcos. Y formo la parte de abajo. La parte de arriba corto primero recto y después voy a hacer este pellizco cóncavo, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? Y voy a redondear los dos piquitos, ¿no? ¿Sí? Si quiero voy un cachito más, siempre de a poquito. Puedo probar con la de alicatar también. Voy a hacer unos pequeños pellizquitos. Recuerden que si me meto mucho va a cortar, ¿sí? Va a fracturar hacia adentro. Y ahí nos queda una especie de boquita. Y ahora vamos con los últimos cortes, ¿sí? La última forma que les quiero mostrar es un corazón. Vamos a cortar una esquina y redondeamos, la esquina opuesta y redondeamos, y arriba vamos a cortar primero recto y después vamos a hacer una muesquita, ¿sí? Para generar este corazón. Marco un poco más la muesca y redondeo. Y vamos a intentar acentuar un poquito sin que se rompa. Vamos a intentar marcar un poquito más con la de alicatar, pero muy poquito. Pero bueno, como les decía, no puedo hacer un pico muy pronunciado, ¿sí? Porque se me va a romper. Y bueno, lo marcan lo más que pueden, ¿sí? Con mucha paciencia. Estas son las últimas formitas que les quería mostrar, los últimos cortes. Encárnenlos con paciencia, es mucha prueba y error. Ya les digo, no podemos pretender hacer unas curvas muy pronunciadas porque se rompen. Así que no se frustren, practiquen, que van a salir.